es un tema complementario a la solución de problemas de programación lineal. No se olviden que un problema de programación lineal tiene parámetros, es decir, los valores de C en la función objetivo, C sub j, A sub i j en las restricciones funcionales y los lados derechos B sub i son parámetros del modelo. Estos parámetros, cuando nosotros resolvemos el modelo, en realidad permanecen constantes, ¿sí? Pero en la vida real esto no es así. Por ejemplo, si los recursos representan ya las reservas gasíferas que tiene el país, por decirles un ejemplo, una actividad que ustedes más o menos conocen, entonces, a medida que vayamos bombeando el gas de los pozos, se va a ir agotando los recursos, es decir, cada vez va a existir menos recursos gasíferos y con lo que el problema en su solución va a cambiar. Lo mismo pasa con los coeficientes de ganancia o pérdida de la función objetivo, de los C sub i j. Resulta que estos usamos como, por ejemplo, si es para minimizar, usamos valores de costos unitarios constantes, ¿ya? Pero ¿qué pasa si mejoramos la tecnología? ¿Qué pasa si adecuamos el proceso productivo u otro tipo de elementos que nos permitan mejorar o reducir estos costos? Tendríamos que resolver otra vez el problema, ¿no es cierto? Porque va a cambiar estos coeficientes de pérdida y ganancia de la función objetivo. Lo mismo pasa con los coeficientes tecnológicos de las restricciones funcionales, los A sub i j. Podrían variar en el tiempo, podrían ser diferentes, o podrían variar para algún rango con diferente valor, por lo que tendríamos que volver a resolver nuevamente el problema, ¿ya? O los problemas. Una vía alternativa a la solución nueva, cuando ocurran estos cambios, cada vez que ocurran estos cambios, es el análisis de sensibilidad, ¿ya? Entonces, es una situación alternativa. Una vez que hemos resuelto un problema de programación lineal, nosotros podemos completar con un análisis de sensibilidad para saber qué podría ocurrir con los posibles cambios en los parámetros ya que podríamos tener nosotros en un modelo de programación lineal. Entonces, para ello hacemos el trabajo de realizar el análisis de sensibilidad. Entonces, este tema trata básicamente de eso, de esta vía alternativa de predecir los posibles cambios o situaciones futuras en caso de cambios de alguno de los parámetros o de varios parámetros del modelo de programación lineal. Entonces, aspectos generales para el análisis de sensibilidad se realiza después de obtener la solución óptima, no se puede hacer antes. Ya les he dicho que es una actividad complementaria a la solución de problemas de programación lineal, lo que significa que recién cuando obtenemos la solución óptima es que podemos hacer este análisis de sensibilidad. Luego se estudian los posibles cambios en los parámetros del modelo, C sub j, B sub i o A sub i j, son parámetros del modelo. Los cambios pueden ser discretos o continuos, es decir, en el caso del gas, por ejemplo, varía con la unidad de tiempo, son variaciones continuas. Pero para cierto tipo de lotes, para ciertos volúmenes de producción, los costos, por ejemplo, pueden variar de manera discreta, no de manera continua, sino en intervalos pueden tomar ciertos valores, ¿sí? Entonces, estas variaciones pueden ser discretas o continuas. Las variaciones discretas se representan con delta. Y las variaciones continuas, por ejemplo, para C sub j', va a ser igual a C sub j inicial. Me equivoqué. Es prima. C sub j inicial más un θ por t, donde t puede ser el tiempo o la variable continua, θ la pendiente, ¿ya? Entonces, esta es una variación lineal, ¿sí? Pero que yo utilice esta variación o esta discreta, el procedimiento es el mismo, ¿ya? Repito, entonces el delta va a ser C sub j' menos C sub j, ¿sí? Así de simple. Y la variación continua se hace a través de esta ecuación
lineal, donde se añade un otro elemento que permite medir esta variación, que es la pendiente θ y la variable t. Normalmente esta t es tiempo, ¿ya? Entonces, para la variable tiempo hay variaciones continuas. Las reservas de gas que se van bombeando van disminuyendo constantemente la cantidad que se tiene en reservas. O puede ocurrir también que los coeficientes tecnológicos varíen de acuerdo al tiempo, digamos. Una reacción química, algún otro elemento que puede comportarse con esta forma de variaciones en alguno de los parámetros, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con esta variación, con la delta, ¿sí? Que también podemos hacer para intervalos definidos. Por ejemplo, de 1 a 10 segundos podemos calcular el delta. Sí, se puede calcular el delta. Entonces, vamos a trabajar solamente con esas variaciones discretas que al final también pueden ser hechas con variaciones continuas de la misma manera. Entonces, va a ser el trabajo para evitar iteraciones innecesarias. El análisis de sensibilidad se realiza para evitar iteraciones innecesarias. Por supuesto, este análisis de sensibilidad, cuando hacemos una solución manual, como hasta ahora hemos aprendido, es más fácil hacer la sensibilidad que resolver todo el problema de nuevo. ¿Ya? Resolver todo el problema, si el problema es largo o grande, nos puede tomar bastante tiempo. En cambio, la análisis de sensibilidad nos permite ver estas posibles variaciones y entender qué aspectos podrían modificarse en la solución de un problema de programación lineal según las variaciones que se puedan dar en C sub j, B sub i o A sub j. Con la solución por computadora este proceso resulta más fácil, ¿ya? Vamos a aprender la solución por computadora una vez que terminemos este tema de la análisis de sensibilidad. Y en el presente capítulo solo estudiaremos cambios discretos, lo que les dije hace rato, ¿ya? Solamente cambios discretos. Bien, para ello vamos nosotros a recurrir a algo que no nos gusta, digo, a ustedes no les gusta, ¿ya? Y que es la forma matricial de su solución. ¿Sí? La forma matricial y la solución de este problema. La forma matricial, ustedes saben que se puede presentar de esta manera, modelo de programación lineal, maximizar o minimizar acá, ¿ya? Z, C por X, donde C es el vector fila y X es el vector columna, ¿no? Aquí está C y aquí está X, perdón, XB en realidad, ¿ya? X está compuesto por XB y XN. XN es 0, ya sabemos. A por X, A es la matriz esta de acá, y X es XB y XN, está compuesto por variables básicas, variables no básicas, pero XN es 0, por tanto, es XB básicamente. Y B, que es la matriz de las variables básicas, corresponde a las mismas variables que para C sub B. Ya saben que C sub B es el coeficiente de la función objetivo para las variables básicas. Y B mayúscula son los coeficientes tecnológicos, ¿ya?, que corresponden a las mismas variables para las cuales se tienen los coeficientes de las variables básicas. En este caso, para las mismas variables que para C sub B. ¿Ok? La forma de hacer la iteración o completar una tabla simplex es a través de estas fórmulas, ¿ya? Las variables no básicas de la iteración 0 se obtienen por C sub B, B menos 1, por A menos C. Las variables básicas de la iteración 0 se obtienen C sub B por B menos 1. El lado derecho se obtiene C sub B por B menos 1 por B, el valor de Z, y el valor de las variables básicas, B menos 1 por B, siendo que B menos 1 es la inversa de esta matriz, ¿ya? Y, ¿para qué nos sirve esto? Justamente para hacer el análisis de sensibilidad. Bien, estos son los pasos, ¿ya?, que se deben seguir para realizar el análisis de sensibilidad. Paso 1, establecer el parámetro donde se realizará el análisis de sensibilidad. Ya sabe que tenemos que trabajar con C sub j, B sub i o A sub j.
¿Sí? Son los 3 parámetros que tenemos en nuestro modelo de programación lineal. Entonces, identificamos dónde podría ocurrir el cambio, dónde queremos estudiar. C sub j, B sub I o A sub ij. ¿Ya? Uno a la vez. Identificamos luego los elementos de la fila Z los lados derechos que cambian con el parámetro estudiado. Es decir, si cambia C sub j, en C sub j' va a ser igual a C sub j más un delta. De la ecuación de hace rato, delta igual a C sub j' menos C sub j, ¿no es cierto? Sale de ellos. Entonces, identificamos, por ejemplo, si queremos estudiar el cambio en C sub j, sabemos que C sub j puede estar en C sub b o C. ¿Ya? Entonces, este cambio discreto que podría ocurrir en el coeficiente de la función objetivo puede estar en el vector C sub b o en el C. No hay otra forma. No va a estar en B mayúscula, tampoco va a estar en B minúscula, no va a estar en A. ¿Ya? De esta forma matricial para encontrar la tabla simple, ¿no? Para construir la tabla simple. Entonces, este C sub j solamente puede estar en C sub b o en C. Si ese C sub j pertenece a una variable básica, estará aquí y aquí. Pero si ese C sub j no pertenece a una variable básica, entonces si es variable básica, va a estar ahí. Si es variable no básica, en la iteración que estamos viendo, solamente estará acá y no acá. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si está en C sub b y b, ¿qué elementos son afectados? Esta de acá, porque aquí está C sub b, aquí también, y aquí también. Entonces, básicamente toda la fila Z, cuando está en una variable básica. Cuando está en una variable no básica, cuando pertenece a una variable no básica o está vinculado a una variable no básica, resulta que solamente está acá. ¿Sí? Entonces, solamente tengo que evaluar posible cambio en estos elementos. ¿Okay? No corresponde como si fuera C sub b para toda la fila, solamente para ese grupo de elementos que incluye el vector C mayúscula. ¿Ok? Bien, B sub I. Si yo quiero estudiar el cambio B sub I, ya, este solamente está en el vector B minúscula. Y el vector B minúscula está solamente acá y acá. La que me da la optimalidad solamente es esta de acá. ¿Ya? Entonces solamente evalúo esto de ahí. A sub j. Esto está en este grupo y está aquí. En A sub j también, si pertenece a una variable básica, a una variable no básica. ¿Ya? Por si acaso, A sub j para variable básica está en B y está en A. Pero para variable no básica solamente está en A, no está en B. ¿Queda claro? Entonces, esos detallitos debemos pulirlo y justamente el análisis de sensibilidad consiste en manejar no se olviden que esta matriz que aparece acá como tabla, esa matriz contiene vectores, ¿ya? Y matrices con valores originales, con valores iniciales. No contiene de la iteración anterior, sino los valores originales de cuando se ha formulado el problema en la forma estándar. ¿Ya? Bien, entonces identificamos qué elementos han sido afectados, dependiendo qué cambio estamos estudiando. Ya os he dicho, es uno a la vez. Estudiamos C sub j, estudiamos B sub i o A sub i. Y luego vemos qué elementos son cambiados y si estos elementos determinan la optimalidad o no de la solución. Previo a esto, ya saben, y lo estoy volviendo ya a repetir por tercera vez, debemos resolver primero el problema, el prima, debemos resolver.
Y con la solución, recién analizar los posibles cambios que se pueden dar en nuestro problema, en nuestro modelo. Y con ello, seleccionamos un cambio a la vez en algún parámetro. C sub i j y luego vemos qué grupos de elementos son los que afectan ese cambio. Y si es en la condición de optimalidad, entonces hay que hacer el estudio correspondiente. ¿Ya? Bien, una vez identificados los elementos que van a estudiar, ya les he dicho, si C sub i j pertenece a una variable no básica, entonces solamente va a estar en C, solamente este conjunto de elementos. Y ese conjunto de elementos está en la condición de optimalidad. No se olviden que todos los coeficientes para el caso maximizar de la fila Z deben ser 0 o mayor que 0 y los lados derechos también. ¿Sí? Entonces, aquí hay una condición de optimalidad. Entonces, debo estudiar en qué situación este conjunto de elementos van a seguir cumpliendo con la condición de optimalidad. ¿Ya? Y eso debo incluir el cambio, este cambio delta. Entonces, calculamos los nuevos valores para los elementos afectados solamente. Si es el conjunto de elementos afectados, calculo otra vez esto, pero incluyendo ese delta. ¿Ya? Es decir, en vez de C sub j, utilizo C sub j'. C sub j' va a ser igual a C sub j más delta. Esto se realiza con los vectores o matrices identificados en el paso anterior. Una vez que hemos identificado, incluimos el cambio. Por ejemplo, si C tenía coeficientes de 3 y 2, por decirles cualquier valor, ¿ya? Y resulta que estamos estudiando ahora el cambio acá. Entonces, ese prima va a ser igual a 3 más delta. No se olviden, es el CJ inicial más el delta, coma 2. Hacemos las operaciones matriciales con este cambio, ¿ya? Y eso es lo que quiere decir, calcular los nuevos valores para los elementos afectados con el cambio delta. Entonces, solamente aquellos que son afectados. Este que no tiene el elemento C sub 1, no tiene por qué recalcularse. Este tampoco. Este menos, porque aquí no aparece el C. ¿Ya? Entonces, solamente aquellos elementos que son afectados. Los elementos que dependen de delta y que fueron obtenidos para la fila Z y los lados derechos deben cumplir con el criterio de optimalidad, ¿no? Ya saben que para minimizar, los coeficientes de la fila Z deben ser 0 o menor que 0 y las variables mayor o igual que 0, los lados derechos. Y para maximizar, esta fila debe ser mayor o igual a 0 y también los lados derechos. Paso 5. Se obtienen los diferentes valores para delta, haciendo cumplir la condición de optimalidad de que ya sea para mínimo o para máximo, se obtienen rangos para delta, para diferentes valores de delta. Luego se uniforman estos rangos y se obtiene un rango común de delta, donde se establece un límite inferior y un límite superior. Luego se adiciona el valor inicial del parámetro, es decir, se adiciona este de acá al rango y se establece como doble desigualdad. En realidad son dos desigualdades para el rango, ¿ya? Límite inferior, límite superior, y se añade a cada límite el valor inicial del parámetro estudiado. Y con ello se determina el rango de variación para ese parámetro, ¿ya? Tal vez ahorita no me entienden, pero vamos a ir haciendo el ejemplo. YP, ¿sí? Aquí está maximizar Z, 3x1 más 2x2, 2x1 más x2 menor o igual a 100, x1 más x2 menor o igual a 80, x1 menor o igual a 40. Los vectores para trabajar en la forma matricial, y seguramente aquí está la forma estándar, ya saben, C son los coeficientes al lado derecho, contienen los coeficientes de las variables reales, en este caso 3 y 2, de las variables no básicas de la iteración 0 en realidad, ¿ya? Variables no básicas de la iteración 0. Ahí está. Entonces, pero es al lado derecho de la ecuación. 3 y 2. 3 y 2. Coeficientes. Luego, C sub B en esta iteración 0. Por supuesto, aquí hemos añadido variables de holgura. H1 en la primera restricción, H2 en la segunda y H3 en la tercera. De ahí viene la diagonal con 1 y el resto 0 para B.
Y para C sub B, 0, 0, 0, porque los H's en la fila Z tienen coeficiente de 0. La matriz A corresponde a las mismas variables que el vector C, es decir, solo que de las restricciones funcionales para x1 y para x2. Para x1 está aquí y para x2 está aquí. Los coeficientes, ¿no? 2, 1, 1, 2, 1, 1 y x2, 1, 1, 0. B minúscula son los lados derechos. Ahí está. 100, 80, 40. Para todo x1, x2, h1, h2, h3 mayor o igual a 0. Hasta ahí no hay mayor novedad, lo único que les he refrescado, cómo es que se construyen los vectores y las matrices para resolver matricialmente este problema. Bien, ahora vamos a analizar variaciones en B sub i, es decir, por ejemplo, para nuestro problema, vamos a trabajar con B sub 1, ¿ya? Va a ser igual, B sub 1' va a ser igual al B sub 1 inicial más un delta. Estamos considerando que este es el cambio discreto que va a sufrir este recurso. Ya no va a ser 100, ahora va a ser 100 más delta, más una variación discreta. Entonces, siguiendo los pasos que se ha establecido en la diapositiva anterior, aquí, ¿ya? Entonces, B sub 1, no se olviden, B minúscula sub 1. Este cambio del B sub 1 solamente afecta dónde se encuentra la matriz B minúscula, perdón, el vector B minúscula. Y el vector B minúscula se encuentra, ¿sí?, solamente aquí y aquí. No hay otro conjunto de elementos que sean afectados por ese B minúscula. Entonces, pero el que nos da el criterio de optimalidad de la tabla es este conjunto de elementos. B sub 1 por B minúscula, es decir, el valor de las variables, que deben ser mayores o iguales que 0, ya sea para minimizar o para maximizar, porque esa es la condición de la formulación estándar, mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, trabajo o analizo qué podría haber pasado con ese cambio en este producto matricial. Aquí está, entonces ha cambiado. Mi B' ahora es 100 más delta. Este sigue siendo 80 y este 40. ¿Sí? Aquí está la solución óptima al problema, por si acaso. Este análisis se realiza una vez que se resuelve el hecho, ¿no? Aquí está la solución. La solución es Z 180, X2 60 trenes y X1 20 muñecos, ¿no? Así es. Entonces, en esta tabla, este conjunto de elementos que estoy marcando se da por CB, por B menos 1, por A menos C. Esa es la fórmula, quiere decir esta de acá. ¿Ok? Y ese conjunto de elementos es el que corresponde a ese producto matricial. Este de acá, este otro grupo, este de acá son variables básicas de la iteración 0 y está dado por este producto matricial. Este de acá es B menos 1 por A. Esa es la fórmula, aquí está. Y este de acá es B menos 1. Todas las matrices B menos 1. Por supuesto, este es el producto matricial B menos 1 por B. B mayúscula menos 1 por B minúscula, no por B' todavía. Estamos sin el cambio todavía acá. Y este de acá, el valor de Z, nos da este. Justamente son los dos elementos que son afectados por este cambio 100 más delta, es decir, B1' es igual a B1 más delta. Por supuesto, aquí el delta es, no sé qué valor tiene el delta, es justamente lo que tengo que determinar para ver la viabilidad o la validez de la solución dentro de un rango determinado. Entonces, una vez que he identificado qué cambio voy a estudiar, y aquí ya tengo la relación de los elementos con la matriz general del sistema matricial para el simplex,
Identifico qué elementos son afectados. Aquí está, solamente son afectados los lados derechos, es decir, el valor de z y el valor de las variables básicas. La única que afecta a la optimalidad es b-1 por b, este grupo de elementos. Entonces, eso es lo que tengo que estudiar, porque el otro es la resultante ya del producto, ¿no? No determina la optimalidad del otro. Entonces, ¿qué hago? b-1 por b, solo que acá esto es b', por favor. Entonces, b-1, he copiado de la matriz, en este caso está de acá, -1, 2, 0, -1, 1, 1, 1, -1, 0. Eso es b-1, aquí está. Y el b minúscula prima es 100 más delta, 80 y 40. Hago el producto matricial y me salen estos valores, 60 menos delta, 20 menos delta y 20 más delta. Si delta fuera 0, pues repetiría la solución inicial, esto de acá, 60, 20, 20. Si delta fuera 0, efectivamente se repita. Entonces, es una forma de checar que esté bien resuelto ese producto matricial, ¿no? Luego, debo hacer cumplir la condición de optimalidad para cada elemento que debe cumplir con esa condición, es decir, en este caso, y que dependa de delta. ¿Sí? Fíjense. Entonces digo, 60 menos delta debe ser mayor o igual que 0. Lo mismo, 20 menos delta mayor o igual que 0 y 20 más delta mayor o igual que 0. Saco un delta 1 de acá, me sale que delta 1 debe ser menor que 60. Menor o igual a 60. Delta 2 debe ser menor o igual a 20. Y delta 3 mayor o igual a 20. A menos 20, perdón. Pues aquí tengo diferentes rangos, ¿ya? Para los cuales este vector o este conjunto de elementos que hemos obtenido como los lados derechos, es decir, las variables básicas, cumplan con la condición de optimalidad. Entonces, lo que hago es conseguir luego a continuación, es el paso 4, un rango común. Grafico el delta 1, digo, desde 60 cerrado hasta menos infinito, en la recta de los reales. ¿No es cierto? Entonces, grafico acá en la línea de la recta de los reales cada valor de delta. Delta 1, 60 cerrado, incluye el valor 60, quiere decir eso, hasta menos infinito. Eso significa delta 1 menor o igual que 60. Delta 2 menor o igual que 20. 20 cerrado, no es abierto, hasta menos infinito. Y delta 3 es menos 20 cerrado hasta más infinito. El rango común es desde menos 20 hasta más 20. Menos 20 menor o igual a delta, menor o igual a 20. Este es el paso 5. He calculado el rango común. El paso 6 es adicionar el valor inicial del cambio estudiado. En este caso, a cada lado de esta doble desigualdad. ¿Sí? Sería más 100 menos 20, 80. 100 más delta, y aquí más 100 más 20, 120. No se olviden que esto de acá es B1. Pues B1 debe variar entre 80 y 120 para que mi solución siga siendo óptima. Quiere decir, para que la misma estructura de variables básicas, estas de acá, sigan definiendo la solución óptima. Un valor fuera de ese rango, fuera de entre 80 y 20, por ejemplo 60, ya mi estructura de variables básicas cambia. Alguna variable va a dejar la base y otra va a entrar, a reemplazarla. Pero en este rango de 80 a 120 para B1, la misma estructura de variables básicas sigue siendo o definiendo la solución óptima. No importa qué valor tenga B1, que esté entre 80 y 120, nos permite ya trabajar con la misma solución de variables básicas definidas en la solución inicial. ¿De acuerdo? Bien, para el valor de Z, simplemente hago el producto matricial. No se olviden que C por B por B-1 ya está esto calculado. Aquí está.
CB por B menos 1 es 1, 1, 0, ¿sí? O también puedo hacer con esta otra. Puedo dividir esto en estos dos. B menos 1 por B por CB. Creo que hace eso, sí. Eso es eso. Entonces, B menos 1 por B, sale esto de acá. 60 menos delta, 20 menos delta, 20 más delta. Y el C sub B, el original, está acá. 203. No se olviden que estas se hace para la solución óptima, para esta estructura de variables básicas. Entonces, premultiplico, ¿ya? Por 203 el producto B menos 1 por B. Se dividió en dos partes. Esto ya tenía arriba, aquí está, es una y es. Y premultiplico por C sub B. B me sale que el valor de Z para este rango es igual a 180 más delta. Cualquier valor de Z yo puedo conseguir, ¿ya? Siempre y cuando conozca el delta. Por ejemplo, no se olviden que el B1 inicial es 100. ¿Sí? Entonces yo digo, si el B1', es decir, el cambio ahora es 120, el delta es igual a B1' menos B. Esto es igual a 120 menos 100. De esta manera, 20 quedaría acá. Entonces, calculo el delta e introduzco acá para este cambio. Para este cambio, entonces, el Z va a ser 200 y la solución óptima, ¿ya? Reemplazo los 20 acá, ¿sí? Acá, 60 menos 20 será 40. 40. 20 menos 20, 0. Y el otro va a ser 20 más 20, 40. Entonces, va a ser 40 trenes con 40 muñecos la solución. ¿Ok? Para el cambio de 120. Ahora, no tengo la necesidad de resolver otra vez todo el problema. Fíjense, ya he encontrado la solución, he encontrado el valor de Z. Z con este cambio, para 120, va a ser Z' igual a 180 más 20 igual a 200. ¿Ok? Y con esta solución, no se olviden que la primera corresponde a X1, no, a X2, los trenes, y es de X1, y esta otra H3. ¿De dónde saco esas variables? De esta de acá, X2, H3 y X1. Vamos a decir que sí. X2, H3 y X1. ¿Sí? Entonces X2 vale 40, H3 vale 0 y X1 vale 40. Quiere decir 40 muñecos y 40 trenes. Con eso obtengo un nuevo Z igual a 200. No he tenido que resolver el problema. Y para el rango de variación de B1 entre 80 y 120 no tengo que resolver el problema. Simplemente tengo que utilizar las fórmulas que ya he calculado y tengo que reemplazarlas ahí. ¿De acuerdo? Bien, la solución gráfica. Aquí está. Si yo, ejemplo de variación, justamente lo que hemos hecho hace rato, si B1 vale 120, delta vale 20, de ahí sale que X2 sale 40, H3 0, X1 40. ¿Sí? Y Z vale los 200 que hemos calculado hace rato. Se ha movido aquí. ¿Ya? Ahí se ha movido. La solución. 40, 40 es ese punto. Estaba aquí. Esta recta se ha movido. ¿Por qué? Este lado derecho ha cambiado. Antes era 100 y estaba aquí donde está la línea segmentada. Ahora se ha movido. ¿Ya? Partía de acá y llegaba. Ahora se ha movido a esta otra de acá. Entonces, se ha movido la solución y es este punto ahora la solución. ¿Qué pasa si sale del rango? 160. Delta vale 60.
160 menos 100, que era el inicial, 60. No se olviden que el rango tenía que ser entre 80 y 120. 160 está fuera del rango, está aquí, más a la derecha. Ahí está 160. Entonces, ¿qué hago otra vez los elementos afectados? Simplemente premultiplico b menos 1 por b, ¿ya? Y reemplazo el delta. No se olviden que era 60 menos delta. 60 menos 60, 0. 20 menos 60, menos 40. 20 más 60, 80. ¿Sí? Entonces x2 vale 0, h3 vale menos 40 y x1 vale 40. Por supuesto, por este signo, no puedo decir que es solución óptima. Pues, ¿qué hago? Reconstruyo mi tabla. ¿Ya? Aquí están los valores que hemos recalculado para que cambien. Y el valor de z también. Que se calcula 180 más delta, se suman los 60 y me da 240. Verifico si es tabla óptima, por supuesto, en la fila Z cumple, pero acá en los lados derechos no. ¿Qué método tengo que utilizar para iterar? ¿Alguien está en sala? ¿Qué método tengo que utilizar para iterar? El dual simplex. Dual simplex. Dual simplex, el lado derecho más negativo sale de la base, ¿ya? Y en este caso va a ser reemplazado por H1 porque debo calcular el radio. Es el único que tiene el negativo. Este es el que entra, H1. Iterando, ahora sí encuentro que todo está ok. Y aquí también, perdón, todavía, H3 es negativo. No, estoy viendo la fila de abajo. Perdón. Es la fila de arriba, ¿no? De la de Z. Aquí. Todos son positivos o ceros. Por tanto, también cumple con la condición de ejemplo. Entonces, fíjense que en el caso de salirme del rango, tengo que hacer una iteración y encuentro la solución óptima otra vez. No tengo que volver a resolver todo el problema. ¿Ya? Una iteración. O sea, reconstruyo mi tabla con los valores que he recalculado y con eso verifico si está la óptima. Si no está la óptima, itero y utilizo el método que mejor venga al caso. En este caso, el dual simplex. ¿Ya? Y la solución entonces sería, fíjense que la estructura de variables básicas ha cambiado. Ya no es la misma. Ha cambiado H2 por H3. ¿Sí? Les dije que cuando está dentro del rango, la estructura de variables básicas no cambia. Pero cuando nos salimos del rango, esta estructura de variables básicas cambia. Alguna de ellas va a dejar de ser básica y otra va a entrar a la base. ¿Ok? Entonces, la forma como se trabaja es así. No hay con el análisis de sensibilidad. No es complicado, pero hay que recurrir al sistema matricial, al método matricial para la solución, ¿no? La nueva solución óptima sería esta con sus valores. La solución gráfica para 120 y para el recurso 2. El recurso 1 mantenemos constante ahora y hacemos variación en el recurso 2. Otra vez afecta a algunos elementos, porque está en B minúscula, no se olviden, y B minúscula solamente están acá. Entonces, esta es la tabla óptima y verifico, por lado el recálculo de B menos 1 por B con este cambio. B menos 1 es esto, y B2' es esta de acá. Aquí está el cambio, 80 más delta. Hago el producto matricial y me sale esto, 60 más 2 delta, 20 más delta y 20 menos delta. Por si acaso, cuando delta es 0, debes reproducirme esta solución. ¿Sí? Para verificar que el producto matricial esté correcto. Entonces, reemplazo delta 0, efectivamente salen esos valores que tengo ahí en la tabla, ¿no? Bien, otra vez entonces de acá identifico el rango, hago cumplir la condición de optimalidad. 60 más 2 delta mayor o igual que 0, 20 más delta mayor o igual que 0 y 20 menos delta mayor o igual que 0. De ahí me sale el rango delta 1 menos 30, delta 2 menos 20 y delta 3 20. Gráfico para conseguir el rango común. Delta 1.
desde menos 30 hasta más infinito. Delta 2, desde menos 20 hasta más infinito. Y delta 3, desde 20 hasta menos infinito. ¿Ya? Rango común, menos 20 hasta más 20. Menos 20 menor o igual a delta, menor o igual a 20. Sumo el valor inicial, 80. 80 menos 20 me da 60. 80 más delta en la parte intermedia o media. Y al lado derecho, 20 más 80, 100. Pues el rango de B2, no se olviden que esto es B2, ¿ya? Varía entre 60 y 100. Y hago el cálculo para 7 y me sale 180 más delta otra vez. Casualidad. Bien, también estudio entonces los cambios. La solución inicial es esa. Ahora el cambio, B2 vale 60. No se olviden que 60 está dentro del rango. El valor inferior es 60 y el valor superior es 100. ¿No? Está dentro del rango. Entonces, menos 20 es el valor de 60 menos 80, que es el valor original, me da menos 20 el valor de delta. Reemplazo acá y tengo 60 más 2 por 20 menos 20 sería menos 40 más 60, me queda 20. 20 menos 20, 0. 20 menos 20 me da 40. X2 vale 20, H3 vale 0 y X1, Z vale 160. He encontrado la nueva solución, porque está dentro del rango. Fuera del rango, ¿ya? Este sería este punto. Fuera del rango, ahora estoy poniendo un valor inferior, quiere decir, fuera del rango a la izquierda, ¿ya? A este lado. Es este rango, este nuevo valor que estoy trabajando. B2' vale 20, entonces delta vale menos 60. Reemplazo el producto matricial anterior y me queda que X2 menos 60, H3 menos 40 y X1 menos 80. Reconstruyo mi tabla con esos valores y recalculo el valor de Z. No es tabla óptima, itero, el más negativo es menos 60 y con ello encuentro la nueva solución. ¿Ya? H1, H3 y X1. X2 sale de la base. Hay dos iteraciones que se hacen, por favor. Aquí directamente aparece la siguiente tabla. Y acá verifico que la solución acá es óptima. Pero H3 ha sido reemplazado, perdón. X2 ha sido reemplazado por H1. Están con mayúscula, está mal esto. Debe ser minúscula. ¿Ya? X2 es reemplazado por H1 y H3 y X1 permanece. Con eso hemos encontrado la nueva tabla óptima. Con Z igual a 60 y H1 60, H3 20 y X1 20. 20 muñecos nos dan 60 de ganancia con 0,3 por si acaso. ¿Ya? Sería este punto de acá. Mi región factible ha quedado modificada. ¿Sí? Bien, vamos a ver esta variación utilizando GeoGebra, a ver si puedo hacer. A ver si no me funciona. GeoGebra. Daré mis archivos de práctica. Son ejemplos de GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí está el Gepetto.
aquí está. Esta deriva funcional. Bien, esta es la solución de Geppetto, ¿sí? Aquí está R1, R2 y R3. Este es el punto de solución óptima. Esta recta que está segmentada en rojo resulta ser la recta de iso-utilidad, ¿ya? Aquí voy a variar, fíjense. Esta es la gran ventaja de trabajar con el software de GeoGebra. Entonces, la recta de iso-utilidad se desplaza sobre la región factible y como se trata de maximizar el problema de Geppetto, este es el último punto en tocar. Este punto es 20-60. 20 muñecos, 60 trenes, con un Z igual a 180. ¿Ya? Ahora, tengo acá los valores de B1. Fíjense, B1. B1 toma el valor de 100. El problema de Geppetto, aquí están las restricciones, por favor, R1, R2. Estas son las ecuaciones que se han introducido. R1, 2x más y. No puedo usar x1, x2 en GeoGebra. X y y utilizo, ¿ya? Menor o igual a 100. X más y menor o igual a 80. X menor o igual a 40 para x, x1 y x2, o y en este caso, mayor o igual que 0. Estas son las restricciones. La región S está determinada por la intersección de todas estas restricciones. Aquí está. Este símbolo de acá significa intersección. Este de acá. Este B invertida es intersección. Entonces, hago la intersección de todas. R1, R2, R3, R4 y R5. Las restricciones también deben considerarse, de no negatividad, deben considerarse como restricciones para determinar la región factible. ¿Ya? Entonces, esta área achurada resulta ser S. ¿Ya? Este es S. Y es la intersección de todas las restricciones según su dominio. ¿De acuerdo? La intersección. Entonces, esta de acá es la recta de iso-utilidad. 3x más 2y igual a 180. Vinculado con deslizadores, o sea, valores que van cambiando a medida que yo voy moviendo el cursor, los lados derechos, y ahí determino la solución óptima. ¿Sí? Lo mismo hecho con este lado derecho, el 100 de R1. Es el D1. Fíjense a medida que voy moviendo el valor al lado izquierdo, ¿qué pasa con la región factible? Cambia, ¿cierto? Eso es lo que quería mostrarles. ¿Ya? Cambia. Ahí está. Entonces, vamos a mantener en 100, que era su valor inicial, ¿verdad? 102, 100. Ahí. Esa es la inicial. ¿Qué pasa si llego a 60? 60. Era el valor inferior. Ese es el valor inferior. ¿Sí? ¿Qué pasa con la recta de iso-utilidad? La solución cambió. La solución en 60 es de este punto de acá. 0 en X y 60 en Y. 0 en X1 y 60 en X2. ¿Ya? ¿Y qué pasa si todavía salgo más allá? Eso vamos a ver. Por si acaso, en este punto, la solución la siguen determinando R1 y solamente R1, con el eje vertical. ¿Ya? En el límite superior, en 120, no sé si 120 es límite para... Sí, 120 es para... 80 es el límite inferior para B1, perdón, yo me confundí. 80, ahí está. 80 es el límite inferior, y si yo traslado, el último punto en la solución sería este de acá. La solución óptima sería 80 en Y 0 en X1. ¿Ya? ¿Y qué pasa si voy a 120?
120, ahí está. Mi región factible y mi solución cambian. Y ahora la solución está en este punto. ¿Y qué significan los límites? Los límites, señores, significan que cuando yo me alejo, ya la solución deja de ser limitada por la R1. La R1, el límite superior de R1 es 120. Ahí está. Es el último punto en tocar. A medida que me voy más al lado, aumentando el valor, R1 ya no determina la solución. Y en todo el rango, desde 80 hasta 120, determina la solución R1. R1 y R2 son los que determinan la solución. ¿Me permiten unos instantes, por favor? Alguien está tocando la puerta de mi oficina. Ya estoy de vuelta con ustedes. Entonces, lo que quiero que vean, por favor, en este ejemplo de GeoGebra, es que representa los límites inferior y superior. El límite inferior, ¿sí?, es el último punto en el que R1 sigue siendo restricción activa. Restricción activa se llama aquella restricción que determina la solución. Fíjense, en 80, ahí determina la solución. R1 y R2 determinan. Por debajo de 80 ya no determina R2, solamente R1. Fíjense, ahí está. R1 va a ser la que va a determinar la solución activa. Ya no R2. ¿Sí? En cualquier punto intermedio, siempre van a determinar la solución R1 y R2, que era en el caso inicial, es decir, la solución inicial. R1 y R2 determinaban la solución. R3 no determinaba la solución. ¿Sí? Pero en este otro lado, al límite superior, ocurre que los tres determinan la solución. R1, R2 y R3. Es este punto de acá. Pero si nos salimos más allá, ya no es R1 y R2 las que determinan la solución. Ahora es R2 y R3. Entonces, ¿qué significa el rango? Significa, señores, que las mismas restricciones determinen la solución óptima. El rango que hemos encontrado es para que, en qué rango ya R1 y R2, en este caso, determinan las dos determinan la solución óptima, ¿sí?, para las variaciones del lado derecho. ¿Sí? Es decir, en este caso, para 100. Y fuera del rango significa que ya no determinan estas dos restricciones la solución óptima. Puede ser R1, o puede ser R2, o puede no ser ninguna. ¿Ya? Entonces, eso significa el rango, estar dentro del rango o estar fuera del rango. ¿Sí? Y lo que ustedes están viendo es que a medida que varío yo, lo que hace es moverse de forma paralela el R, en este caso el R1. Si yo también hago el mismo ejercicio con R2, también se podrá mover, ¿ya?, de forma paralela, lo que significará que se desplazará así, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Simplemente edito. ¿Sí? Añado un deslizador, por los que no saben, añado un deslizador, y está. Marco donde quiero que esté el deslizador y le doy valores. Para el deslizador, no se olviden que para
Para B2 es entre 60 y 100. Entonces voy a poner valores desde 20 hasta 120. Entonces, valor mínimo, 20. Incrementos de 1 en 1. Perdón, máximo 120. Incrementos de 1 en 1. ¿Ya? Nombre de 2. ¿Sí? Okay. Ya está el deslizador, que varía. Todavía no he vinculado con la recta. Recién voy a vincular con la recta. ¿Sí? Ahí está. Entonces, he creado aquí un deslizador para B2 y aquí voy a cambiar en vez de el 80 en el lado derecho, le voy a colocar B2. Así funciona esto. Ya está. Pues fíjense, voy a colocar 80, que era el valor inicial, y me va a reproducir la misma R2 inicial. El otro está en 100. ¿Y qué pasa con R2? Pasa así. Fíjense qué pasa con la región factible. La recta R2 se mueve en forma paralela y cambia la región factible. ¿Sí? Entonces, el rango es ahí. Ya les puedo decir que el valor superior es 100 y el valor inferior es ahí, 60. Es entre 60 y 100. Vamos a ver. Rango es entre 60 y 100. Porque en esos rangos, ¿ya? R2 y R1 siguen definiendo la solución óptima. Ahí, R2 y R1 siguen definiendo la óptima. Y cuando toma el valor de 100, también. Ahí. Ahí está. R2 y R1 siguen definiendo la solución. Más allá de ese valor, ya R2, ya no toma, ya no define la solución del problema. R2 está aquí, R1 es la que define. R1 con el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, estar dentro del rango significa que las mismas restricciones que definían la solución óptima siguen definiendo en ese rango, para las variaciones de los lados derechos de las restricciones funcionales. Y estar fuera del rango significa que ambas o todas las que definían la solución ya no definen la solución, ya cambió. Por eso se llama la misma estructura de variables básicas y por eso es que todavía las mismas restricciones son las que definen la solución óptima. Bien, señores, preguntas sobre esta parte de la analsensibilidad. Hemos estudiado la variación o analsensibilidad en los recursos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? Okay. Buenas. Dígame, David. Acerca de la clase de ayer, el que quería preguntar cómo se ha lagueado, era que vimos acerca del dual y del primal con la tabla Toker y dijo que pasándolo al modo dual hay que iterar. ¿Esa iteración es normal o iterar con el método dual? Es normal, es el simplex, no hay dual simplex. O sea, el mejor método que usted pueda realizar para la iteración. Si tiene lados derechos negativos, utilice el dual simplex. Si tiene lados derechos positivos y la función objetivo, la fila Z, tiene algún coeficiente negativo para maximizar, utilice el simplex. ¿Ya? Oye, lo vemos después de... Ya es el proceso iterativo mismo. Hay que ver lo que nos conviene, ¿no? En la forma dual. Sí, no importa si es el dual o el primal, usted itera como sabe. Oye, gracias, Inge. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Inge, en estos problemas hemos hecho suposiciones, ¿no? Para añadir los cambios discretos. Claro, lo que hemos hecho es decir, ¿qué pasa si varía en este caso, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. Variación en B1 a 160, perdón, este sería el ejemplo.
Aquí está. Variaciones en B1 hemos estudiado. En BI hemos estudiado B1, B2 para el problema de Gepetto. ¿Sí? No va a cambiar significativamente para los otros problemas, solo que podríamos tener más variables. Ya no vamos a poder hacer la representación gráfica, no vamos a poder entender fácilmente qué significa aumentar un valor o reducir un valor en el lado derecho. Por eso es que yo trabajo con Gepetto, pero estamos añadiendo un cambio, un posible cambio. Y con ese cambio recalculamos ya nuestra tabla simplex. Tabla simplex llamo a esta que está con fondo verde, ¿ya? Tabla matricial simplex. Y con ello, ¿sí? Después, cualquier valor que tengamos de B1, simplemente introducimos ya como delta en los recálculos que hemos hecho y vemos si está dentro del rango o fuera del rango. Si está dentro del rango, recalculamos los valores de Z y los lados derechos, como hemos terminado, y si está fuera de rango, hacemos el cálculo adicional. Quiere decir, si necesitamos iterar, lo hacemos. En este caso, por ejemplo, el que hemos visto, lo hemos hecho por el dual simplex, ¿ya? O podemos usar también el simplex solamente. Como la variación es en B, lo más probable es que algunos de los lados derechos se vuelvan negativo. Por eso es que utilizamos dual simplex. Luego vamos a ver en otras variaciones para C sub J que los cambios van a ocurrir aquí, a este nivel, ahí, en la fila Z. Y si hay ahí negativos, tenemos que utilizar solamente el simplex, ¿ya? No es una regla utilizar el dual simplex para cada caso de análisis de sensibilidad, ¿ok? Pero hemos hecho el supuesto de que podría ocurrir con un cambio discreto, con un delta. Luego hemos hecho el ejemplo para que entiendan cómo es que se puede encontrar la nueva solución para valores dentro del rango y para valores fuera del rango. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bien, chicos, quedamos acá, nos veremos con ustedes el día lunes. Vamos a continuar avanzando, vamos a terminar sensibilidad el día lunes, ¿ya? Que tengan buen resto de semana, nos veremos con ustedes el lunes más. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta lunes, Inge. Sí. Hasta el lunes, Inge. Chao, chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. Hasta el